Muy buenas tardes, queridos hermanos y hermanas del Centro de Formación Teológico Trinitario. Hoy nos corresponde nuestra tercera clase de introducción a las epístolas, ¿verdad?, del apóstol Pablo, o también cartas del apóstol Pablo. ¿Ya? Para ello, le voy a invitar que puedan abrir su Biblia. Vamos a compartir brevemente una reflexión de la palabra del Señor, como lo hacemos siempre, ¿verdad?, que está en 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15. Vamos a leer desde el verso 1. Primera de Corintios, capítulo 15, desde el verso 1 al verso 8. Dice así la palabra del Señor. Reina Valera 1960. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Oramos al Señor. Padre, en esta noche estamos delante de tu presencia, agradecidos por la vida, la salud, el cuidado que tú tienes para con cada uno de nosotros. Pedimos que en esta tarde también podamos ser ministrados y bendecidos por tu palabra y, Señor, por esta introducción que tenemos de esta carta o de estas epístolas pastorales, Señor, o de estas epístolas paulinas, Dios mío. Queremos que tú puedas, Señor, glorificarte, manifestarte de una forma especial en la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas que hoy estarán y son parte del alumnado, Señor, que está allí atentamente, Señor, para ser ministrado por tu palabra. Gracias, ponemos todo delante de ti y oramos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, queridos hermanos, esta palabra que aparece allí, ¿no es cierto? Esta carta la escribe el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Como ustedes bien saben, ¿verdad? La iglesia de Corinto es una iglesia que tenía varios problemas, pero a pesar de todos esos problemas que tenía, Pablo, cuando comienza el primer capítulo, ¿no es cierto?, señala y dice a los santos que están en Corinto. Cuando nosotros leemos la carta de Corintios nos damos cuenta que los santos no eran tan santos, ¿verdad? Porque tenían un montón, ¿verdad?, de problemas. Había divisiones entre ellos, ¿verdad? Algunos decían yo soy de Pedro, yo soy de Apolos, y los más espirituales decían, bueno, yo soy de Cristo, ¿verdad? Había juicios entre ellos, habían llegado, ¿no es cierto?, hasta juicio por problemas que tenían. Habían problemas de incesto, donde un hijo, ¿no es cierto?, le había quitado a la esposa a su padre, su madrastra. Ya habían abusos de la cena del Señor. Recuerden ustedes que Pablo lo dice claramente, algunos de ustedes han muerto por tomar la cena del Señor indignamente y otros se han enfermado, y eso, la muerte, algunos era muerte espiritual, pero también algunos muerte física, ¿verdad? Por esto, la fiesta ágape, que era una fiesta de amor, ¿no es cierto?, de comunión, de compartir los alimentos, se había vuelto una competencia entre aquellos que tenían y llevaban muchas cosas y aquellos que no tenían nada, ¿verdad?, y que miraban cómo los demás comían. Entonces, todo eso estaba dentro de la iglesia y aún así Pablo, ¿no es cierto?, le dice a los santos que están en Corinto. Pero en el capítulo 15, ¿no es cierto?, nos habla del tema de la resurrección. Recuerden ustedes que la resurrección, ¿no es cierto?, es vital dentro del cristianismo. Si no hay resurrección, Pablo dice, bueno, ¿qué hacemos entonces? Vámonos para la casa porque no sacamos nada si después de esta muerte no hay nada. ¿Ya? Es decir, ¿de qué nos sirve vivir una vida de santidad, agradando al Señor, sirviéndole, ¿verdad?, si después de esto se acaba todo y no existe nada más. ¿Ya? Pero en este capítulo también, aparte de que muestra, ¿no es cierto?, la resurrección, que es real, que es genuina, ¿verdad? Porque había un movimiento y una corriente gnóstica que decía, ¿no es cierto?, que si Jesús, ¿verdad?, había sido Dios, había sido solamente un espíritu, un fantasma, ¿ya? Porque el gnosticismo, recuerde usted, ¿no es cierto?, lo hablamos en algún momento, habla de esta dualidad de Platón, que decía que la materia era mala y el espíritu, ¿no es cierto?, era bueno. Entonces, si Jesús fue bueno y fue Dios, solamente pudo haber sido de espíritu, no podía haber sido de carne y hueso.
¿Ya? Entonces, por eso acá, ¿verdad? El apóstol tiene que tocar esto sobre la resurrección, ¿verdad? Pero también sobre el evangelio, ¿ya? Este evangelio que nosotros llamamos buenas noticias. Y aquí lo resume claramente el apóstol, ¿verdad? Y nosotros decimos, bueno, ¿qué debo predicar en el evangelio? ¿Qué es el evangelio? Claro, siempre decimos, evangelio son buenas nuevas o buenas noticias, ¿verdad? Pero aquí está lo vital dentro del evangelio. ¿Cuál es? Este mensaje dice que nos salva, ¿verdad? Tiene que ver con lo que aparece aquí, en estos versos. Ya dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y fue sepultado y que resucitó al tercer día. Ya se da cuenta que ahí ya tenemos, ¿no es cierto?, una base de este evangelio, ya que nos señala primero que Cristo carga nuestros pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Ya no es que nosotros hayamos hecho algo, ¿ya? Pero este es el evangelio que Pablo les predicaba a nuestros hermanos hace 2000 años atrás, ¿verdad? ¿Verdad? Cristo murió, pero también Cristo resucitó de los muertos, ¿ya? Entonces, ese es el evangelio que nosotros debíamos predicar también en el día de hoy, ¿verdad? Y también después comienza a hacer una apologética, ¿verdad? Señalando que, ¿verdad? Jesús le apareció después de resucitado a Pedro, ¿no es cierto?, junto a los 12, que después le apareció a más de 500 personas, ¿verdad? Cuando se produce también la ascensión, y algunos de ellos viven en ese momento, ¿verdad? Cuando escribe, ¿no es cierto?, esta carta, el apóstol Pablo, y también, ¿no es cierto?, a Santiago, ¿verdad?, hermano de Jesús, y por último dice, como un abortivo me apareció a mí. Y este detalle es importante porque recuerde usted que el apóstol Pablo se señala a sí mismo apóstol de Jesucristo, y hablamos de este apóstol con A mayúscula, que era uno que tenía que haber visto a Cristo cara a cara. Entonces, por eso él dice, bueno, soy un abortivo porque Cristo se me aparece camino a Damasco y le puedo ver. Por eso ahora yo puedo decir que soy una apóstol con A mayúscula, ¿verdad? Y, ¿no es cierto?, algunas de las cartas del Nuevo Testamento que él escribe son inspiradas por el Espíritu Santo. Entonces, qué tremendo es, querido hermano, esta figura del apóstol Pablo, ¿no es cierto?, que hemos estado observando durante esta semana, ¿verdad?, mirando distintas características que tenía, ¿no es cierto?, él, ¿verdad?, desde su nacimiento, ¿verdad?, siendo desde nacimiento, ¿no es cierto?, un ciudadano romano, pero de padre judío, ¿verdad?, una formación griega, pero también una formación a los pies del rabino, ¿no es cierto?, Gamaliel, después, ¿verdad?, una persecución encarnizada en contra de los creyentes o de los cristianos, creyendo él que estaba cumpliendo el plano, el propósito de Dios. Y por último, ¿no es cierto?, en este encuentro con el Señor, donde hay un cambio radical. Ahora este cambio, ¿no es cierto?, nosotros en el libro de Hechos lo vemos que se convierte y después en los siguientes capítulos ya está predicando a todo el mundo, pero veíamos, ¿no es cierto?, que no, hubo un proceso, ¿no es cierto?, hubieron 2, 3 años donde él se fue al desierto, ¿verdad?, en una búsqueda profunda del Señor, donde también el Señor, ¿no es cierto?, le mostró cosas profundas, tremendas, maravillosas, y eso también nos habla a nosotros, queridos hermanos, es decir, que nuestro llamado, ¿no es cierto?, es un llamado de parte del Señor, pero también tiene que haber una formación, tiene que haber una preparación. Y lamentablemente, ¿verdad?, como todo hoy es rápido, todo es instantáneo, todo es express, ¿verdad? A veces también queremos, ¿no es cierto?, que los llamados y los ministerios sean rápidos, sean express. Sabemos que son los últimos tiempos, pero eso también ha lamentablemente, ¿no es cierto?, producido también, ¿verdad?, deterioro en el ministerio de algunos, porque, claro, no hubo una formación, no hubo una preparación, no hubo un trabajo, ¿no es cierto?, de parte del Espíritu Santo en el carácter del hombre o de la mujer de Dios, y esto ha producido mucho daño dentro del cuerpo de Cristo. Así que yo les animo, ¿no es cierto?, a que cada día, ¿no es cierto?, podamos pedirle a Dios que procese nuestras vidas, trabaje en nuestra vida, y recuerde esto también, ¿no es cierto?, que no estamos acabados, que no se ha terminado, sino que esto, ¿verdad?, continúa hasta el día en que Él venga, o que escuchemos la trompeta, ¿no es cierto?, y seamos arrebatados, ¿no es cierto?, y nuestro cuerpo sea un cuerpo glorificado. Ahí ya no tendremos más problema con el pecado, ¿verdad?, porque nuestro cuerpo es un cuerpo glorificado. Ya no tendremos problema con la enfermedad, porque nuestro cuerpo va a ser un cuerpo glorificado, pero es un proceso de aquí hasta la venida del Señor.
Que el Señor nos ayude, queridos hermanos, ¿no es cierto?, para poder, ¿verdad?, honrar al Señor como lo hizo este hombre de Dios, ¿verdad?, que tiene este llamado tan maravilloso, ¿verdad? Y después en el verso 9 dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Es decir, ¿qué concepto tenía él de sí mismo, hermano? ¿Ya? ¿Verdad? Dentro de cuando uno lee la Escritura y ve a este tremendo hombre de Dios, dice que ganó tantos lugares, tantos hombres, tantas mujeres, formó a tantos líderes, pero él se consideraba el más pequeño, ¿ya? Él se consideraba el más insignificante, porque también todavía, ¿no es cierto?, había una carga en su corazón de saber que él había cargado la muerte y la persecución de muchos creyentes, ¿no es cierto?, de muchos cristianos. Entonces tiene que haber pasado un proceso de sanidad, de restauración, para poder después, ¿no es cierto?, servir con libertad a nuestro buen Señor. Así que admirable la vida del apóstol Pablo. Y hoy, queridos hermanos, quedamos, ¿no es cierto?, la semana pasada, ¿verdad?, ya en toda esta biografía, podríamos llamarlo así, ¿no es cierto?, que vimos, ¿no es cierto?, a través de la escritura, ¿no es cierto?, y a través de estos PPT, ¿verdad?, de la vida, ¿no es cierto?, y el ministerio del apóstol Pablo, ¿ya? Entonces, queridos hermanos, vimos mucho sobre, ¿no es cierto?, esta dualidad que había dentro de la formación del apóstol Pablo, de esa parte judía, de esa parte griega, ¿verdad?, de este hombre, de este rabino, también de este apóstol, ¿verdad?, la importancia, ¿no es cierto?, de este hombre de Dios, porque en realidad, ¿verdad?, realmente, ¿verdad?, transformó, ¿no es cierto?, también el mundo a través del poder del Espíritu Santo y de la palabra, de este evangelio que él predicaba, ¿verdad?, a todo el mundo conocido de ese tiempo y de esa época. Ya sabemos que la obra era de Dios, es decir, él era solamente un instrumento en las manos del Señor. Vimos, ¿no es cierto?, un poco de su biografía, ¿verdad?, el trasfondo del apóstol Pablo, ¿verdad?, dónde él nació, aquí, ¿no es cierto?, en este puntito negro, ¿no es cierto?, que es Tarso, ¿verdad?, a orillas del mar Mediterráneo, ¿ya? Entonces, muchas características y los nombres, ¿verdad?, tanto latín, griego, ¿verdad?, y español del apóstol Pablo, de su familia, ¿no es cierto?, que era de clase media alta probablemente, ya que a él lo enviaron, ¿no es cierto?, a estudiar a Jerusalén, bajo esa formación, ¿no es cierto?, a los pies de Gamaliel, y ahí aparece, ¿no es cierto?, esta formación griega, esta formación judía, ¿verdad?, por lo cual también le ayudó o le facilitó el poder, ¿no es cierto?, llevar el evangelio a los gentiles, no así, ¿no es cierto?, los apóstoles que eran de Jerusalén, que les costó mucho salir de Jerusalén para llevar el evangelio a otros lugares, ¿ya? Entonces, todo esto ya lo hemos señalado ahí, lo hemos visto, ¿no es cierto?, con esta formación judía, esta formación griega, cuál era la ciudad donde él nació, que era de 300.000 personas, habitantes aproximadamente, ¿no es cierto?, que era Tarso, ¿verdad? Y también, ¿no es cierto?, esta autoridad que cuando él se convierte, ¿verdad?, y su formación teológica, podríamos llamarle así, ¿no es cierto?, que en realidad, ¿no es cierto?, tenía mucho peso aún tempranamente, ¿no es cierto?, en la iglesia primitiva, ¿ya? Bueno, parte de su enseñanza, él señala claramente que la recibió directamente del Señor Jesucristo, ¿ya? Y también, ¿no es cierto?, de otros apóstoles, ¿verdad?, y de otros cristianos que estaban en ese tiempo. Un versado en el Antiguo Testamento, ¿ya? Y claramente después descubre cuál es su llamado, cuál es su propósito, que era ser apóstol a los gentiles. Él tenía claramente, ¿no es cierto?, su llamado y cumplió también ese llamado hasta el último día de su vida. Ya esta incongruencia de pronto, ¿no es cierto?, que aparece en Hechos, que avanza rápidamente y que aparece ya predicando, evangelizando, haciendo misiones, pero decíamos, ¿no es cierto?, que teníamos que juntar Hechos con las mismas cartas del apóstol, especialmente, ¿no es cierto?, Gálatas, que da muchos vestigios de esos periodos, y ahí se puede construir ya una biografía o una línea cronológica, ¿no es cierto?, de toda la vida, ¿no es cierto?, del apóstol Pablo, ¿ya? Entonces, veíamos las diferencias de años desde su conversión hasta, ¿no es cierto?, el tiempo, ¿no es cierto?, en que él sale con sus primeros viajes misioneros, las cartas que él escribe, ¿no es cierto?, desde el lugar que las escribe,
o también, ¿no es cierto?, la doctrina a la cual él atiende a través de sus cartas, ¿ya? Entonces, todo esto ya, ¿no es cierto?, lo vimos, ¿no es cierto?, la estructura de sus cartas que tenían, ¿no es cierto?, una orden así más o menos clara, ¿no es cierto?, de todas las cartas que él tenía, ¿ya? Y después vimos, ¿no es cierto?, a este hombre que era el apóstol, ¿no es cierto?, también después el rabino, ¿verdad? Después vimos, ¿no es cierto?, el griego, ya, esa formación griega que tuvo, que le permitió enseñar también, ¿no es cierto?, desde la perspectiva de los juegos que tenían ellos ahí, de los soldados romanos, ¿verdad? Y también, ¿verdad?, de toda esa cultura que estaba allí, ¿no es cierto?, cuando va al aerópago y puede señalar claramente que él viene a predicar de ese Dios no conocido, ¿ya? Después también esta importancia que él le da, ¿no es cierto?, a esta fe salvadora, ¿no es cierto?, creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, y también, ¿no es cierto?, a esta fe junto al amor, ¿ya? Ese amor, ¿no es cierto?, que es el amor de Dios, ¿no es cierto?, que es el amor distinto al amor, ¿no es cierto?, eros, que tiene que ver con el amor de pareja, al amor filial, que tiene que ver con el amor de amigo, sino que este amor eros, ¿verdad?, este amor ágape, que es un amor incondicional, que lo da todo, ¿verdad?, sin esperar nada, ¿ya? Entonces tenemos varias, ¿no es cierto?, varias formas en cual vimos la vida de este apóstol, ¿no es cierto?, a través de la formación también de muchas comunidades de fe, de iglesias y, ¿verdad?, un santo apasionado. Es decir, así como amaba profundamente al Señor, amaba también la iglesia, pero también, ¿no es cierto?, defendía, ¿no es cierto?, podríamos llamarlo así, sus posturas teológicas, sus creencias, ¿verdad?, con mucha fuerza, con mucho ahínco, ¿verdad? Y esto también le trajo de pronto, ¿no es cierto?, tener que confrontar incluso al gran apóstol Pedro, que era una columna dentro de la iglesia primitiva, ¿ya? Pero también, ¿no es cierto?, así con esa misma pasión, también mostraba, ¿no es cierto?, ese cariño y ese afecto hacia la iglesia. Y hoy, como lo quedamos, ¿no es cierto?, y lo señalamos la semana pasada, vamos a ver algún vocabulario, ¿no es cierto?, que utiliza el apóstol Pablo en sus cartas, ¿ya? Hay ciertas palabras, hay ciertos, ¿no es cierto?, conceptos que él repite mucho en cada una de sus cartas, ¿ya? Bueno, nosotros perdemos, siempre señalo esto, ¿no es cierto?, un poco de la pureza y de la riqueza de la escritura en el griego, ¿ya? Entonces, nosotros no tenemos ese carisma porque hay palabras que han sido traducidas desde el griego que a veces no muestran la profundidad del escrito griego, ¿ya? La escritura griega es mucho más abundante, ¿verdad? Solamente recién lo acabamos de mostrar con la palabra amor. Ya para ellos habían 7 u 8 conceptos de la palabra amor. Ya estaba el amor, ¿no es cierto? Bueno, acabo de decir, el amor ágape, que es el amor de Dios, el amor divino, el amor incondicional, que lo da todo sin esperar nada. Después tenemos el amor eros, ¿no es cierto?, que tiene que ver con este amor, ¿verdad?, de esposo y esposa, ¿verdad? De ahí viene la palabra erótico. Ya tenemos la palabra, el amor filial o de amigo, de amistad, de compañerismo. Tenemos el amor storge, que era el amor de familia, ya ese amor entre padre e hijo, entre hijo y padre, ya. Había otro tipo de amor que tenía que ver con el amor a los dioses. Entonces, había muchos nombres, ¿no es cierto?, para la palabra amor. Y resulta que cuando se traduce al español nuestro, ¿verdad?, dice nomás amó. ¿Ya? Entonces, ahí a veces pierde esa profundidad o esa riqueza, y creo que lo vimos en Juan, ¿no es cierto?, cuando el Señor se le aparece a Pedro, ¿no es cierto?, y le dice, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice, sí, Señor, te amo. Después, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo, ¿verdad? Y ahí veíamos que en ese juego de palabras, claro, Jesús le dice, Pedro, me agapeas, es decir, me amas con amor incondicional. Y él dice, Señor, sí, yo te fileo, solo tengo amor de amigo, no me alcanza para ese amor incondicional. Entonces Jesús le vuelve a decir, Pedro, me agapeas, me amas con amor incondicional, ¿estarías dispuesto a dar tu vida por mí? Recuerde que Pedro, un tiempo antes, ¿no es cierto?, ya le había negado, y aquí el Señor como que hace una afirmación, 3 veces le pregunta si le ama, ¿verdad? Y él sabía que no estaba dispuesto a dar su vida por Cristo. Él había negado al Señor ante unas mujeres, ante unos soldados, y después, ¿no es cierto?, cuando canta el gallo llora amargamente. Entonces él había aprendido la lección, ya no estaba dispuesto a decir, mi vida daré por ti, porque se había dado cuenta que sus palabras se las llevó el viento. Pero en la tercera pregunta, el Señor le dice, Pedro, ¿me fileas? Es decir, ya no le pregunta por el amor ágape, sino que le dice, Pedro,
solo te alcanza por un amor de amigo. El amor de amigo, hermano, es condicional. El amor eros entre esposo y esposa también es condicional. Yo te amo, pero si tú me amas, ¿verdad? Si tú me fallas, yo ya no te amo, ¿ya? Entonces él le dice, ese es el amor que tiene, y por eso Pedro tristemente dice, sí, Señor, tú lo sabes todo, solo te fileo, solo me alcanza, ¿no es cierto?, por amor filial. Sabemos por la tradición que el apóstol Pedro, ¿no es cierto?, muere también crucificado, pero pide morir con la cabeza hacia abajo, porque no era digno de morir como su amado maestro, como su amado salvador, ¿ya? Entonces acá tenemos algunas palabras. Bueno, ese fue como una introducción para ver la riqueza, queridos hermanos, del griego, ¿ya? Y esas palabras que están en la escritura no están por casualidad, ¿ya? Por eso toda la escritura es inspirada por Dios, ¿ya? Toda, desde Génesis a Apocalipsis, ¿ya? Entonces es importante, ¿verdad?, poder tomar. Sabemos que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y en partes en arameo, pero el Nuevo Testamento, ¿no es cierto?, en griego. La gran mayoría en griego koiné, que es un griego común, ¿no es cierto?, un griego del pueblo, pero hay algunos escritores, ¿no es cierto?, entre ellos Lucas, por ahí, ¿no es cierto?, que escriben, ¿no es cierto?, con un nivel elevado el libro de Hebreos, ¿no es cierto?, también, que es un griego un poquito más puro, más claro, más alto, ¿no es cierto?, pero lo demás en un griego común, ya que toda la gente podía entender. Bueno, la primera palabra, ¿no es cierto?, que vamos en orden alfabético, no por la cantidad de veces que menciona el apóstol Pablo estas palabras, sino que es Abraham. Recuerde usted que Abraham, ¿no es cierto?, es el padre de la fe y también es el patriarca, el primer patriarca, ¿no es cierto?, de Israel. ¿No es cierto? Usted sabe que en Génesis capítulo 1 al 12 habla de la creación general. Ya Dios creó el universo, los días, ¿no es cierto?, pone al hombre, ¿no es cierto?, dentro de este cuadro, ¿verdad? El hombre falla, es echado fuera del huerto del Edén, y en el capítulo 12 Dios escoge a un hombre para formar un pueblo, una nación, y este pueblo y esta nación tenía que ser luz a las otras naciones. Lamentablemente no lo fue, ¿ya? Pero ahí escoge a este hombre, Abraham, ¿ya? Un hombre, una figura, ¿no es cierto?, dice que se encuentra en el corazón de la reflexión paulina sobre la justificación del hombre ante Dios. Ahora, esto, ¿por qué es importante, queridos hermanos? Porque cada vez que el apóstol Pablo hace referencia a Abraham, ¿no es cierto?, él lo pone antes de la ley. Recuerden que la ley vino con Moisés. Moisés recibe las tablas de la ley, ¿ya? Ahora, Moisés escribe Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Pero él, cuando escribe, ¿no es cierto?, donde era contemporáneo, era solo, ¿no es cierto?, de Levítico, de Número y de Deuteronomio. Porque el libro de Génesis y Éxodo, él, ¿no es cierto?, bueno, Moisés, Éxodo era bebé todavía, ¿no es cierto?, pero crece y después sale como a la mitad de... Pero de Génesis él no fue, no estaba viviendo ahí, no, eran miles de años para atrás. ¿Ya? Pero eso lo recibió a través, ¿no es cierto?, de revelación divina, a través de, ¿no es cierto?, estos mensajes, esta transmisión oral, ¿no es cierto?, del Evangelio, ¿ya? Pero Abraham era una figura a la cual él utilizaba para mostrar que la salvación no era por la ley, ¿ya?, sino que era a través de la fe. Por fe creyó Abraham y le fue contado por justicia. ¿Se da cuenta? Entonces, eso es interesante, ¿verdad? Y por eso él hace esta también como apologética, ¿se acuerdan ustedes? De Sara y Agar, ¿ya? Entonces dice, ¿no es cierto?, que el hijo de la libre y de la esclava, ¿ya? Entonces diciendo, mire, la de la esclava, ¿no es cierto?, representa la ley. Y la de la libre, de Sara, ¿no es cierto?, en este caso Isaac, representa, ¿no es cierto?, ¿a quién? Al nuevo pacto, al Nuevo Testamento, ¿ya? Entonces, la figura de Abraham se encuentra en el corazón de la reflexión paulina sobre la justificación del hombre ante Dios, ¿ya? Esta es una doctrina muy importante, la doctrina de la justificación. Es lo que pasó con Corinto, ¿ya? ¿Se acuerda usted? A los santos que están en Corinto. Entonces, usted recibe a Cristo, usted es declarado santo y es declarado justo. Y hermanos, es verdad, hay hermanos, ¿no es cierto?, que vienen a Cristo y Dios los transforma, les saca los vicios, así, inmediatamente. Pero la gran mayoría de nosotros han vivido un proceso y seguimos viviendo ese proceso. Dios sigue trabajando, sigue cambiando cosas en nuestra vida, ¿verdad? Pero desde el día que yo recibí a Cristo en mi corazón, desde ese día, soy declarado justo
y santo, ¿ya? Entonces, santo porque Cristo pagó en la cruz del Calvario, ¿verdad? Por mis pecados, por mis rebeliones, ¿ya? Entonces, Dios me ve a través de Cristo y me ve santo, ¿verdad? Y me ve justo, ¿ya? Entonces soy justificado y el apóstol Pablo usaba mucho a Abraham para mostrar esta figura, ¿verdad? De que nosotros éramos justificados por la fe, porque Abraham, como les vuelvo a decir, estaba fuera de la ley, ¿ya? Entonces, hoy, ¿no es cierto?, hay un movimiento, hay corrientes, ¿no es cierto?, que están en contra del diezmo. Y ellos dicen, no, porque el diezmo es de la ley. Pero Abraham diezmó a Melquisedec antes de la ley, ¿ya? Estaba en la gracia, estaba en la fe, ¿no es cierto?, de este Jesús o de este Mesías que iba a venir. Después vemos, ¿no es cierto?, que también sucede lo mismo con Jacob, que también entrega sus diezmos, ¿verdad? Y dice, bueno, si vas conmigo, ¿no es cierto?, el 10% de todo te lo voy a entregar, y también lo hace sin una ley, ¿ya? Entonces, se da cuenta entonces que el diezmo es un acto de gratitud a Dios, ¿ya? De obediencia, ¿verdad?, al Dios, pero no es una obligación, ¿verdad?, que tengamos que hacerlo porque no, si no van a venir. No, no, es un acto de gratitud, de exaltación, ¿verdad? Y fue antes de la ley, ¿ya? Entonces, ahí tenemos, ¿no es cierto?, que él utiliza esto para mostrar que la justificación del hombre fue por la fe y no por obras, ¿ya? Porque recuerde usted que esto recalca mucho también el apóstol Pablo, ¿verdad? Él cuestiona, ¿no es cierto?, las obras, ¿verdad?, del judaísmo. Recuerde que el judaísmo, ¿no es cierto?, venía y decía, sí, somos salvos por gracia en Jesucristo, pero hay que circuncidarse. Si usted no se circuncida, no es parte del pueblo de Dios, no es salvo. Si usted no guarda el día de reposo, que es el día sábado, no es salvo. Si usted come carne de cerdo, no es salvo, ¿ya? Entonces, claro, para los judíos que se convertían al cristianismo, no había problema, porque ellos ya estaban formados así. Pero ¿qué pasaba con los gentiles? A los cuales el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, lleva este mensaje. Ellos no se circuncidaban porque no era parte, ¿no es cierto?, de su religiosidad. Ellos no guardaban el día de reposo. Estaban llenos de ídolos, de idolatría, de fornicación y de pecado. Pero lo importante, queridos hermanos, es el poder del Evangelio, que llega en ese tiempo a lugares tan complejos, tan difíciles, donde había tanto pecado, tanta maldad, y la gente cae rendida a los pies de Cristo, y la obra del Espíritu Santo es maravillosa. En Hechos dice, ¿no es cierto?, que en una de las ciudades quemaron todos los libros de magia, que en otro lugar, ¿no es cierto?, cuando envían preso a Pablo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estaban, los ídolos que hacían ya no se estaban vendiendo, porque la gente estaba volviéndose a Cristo. Esperamos también, hermanos, que en estos últimos tiempos la gente pueda volverse a Cristo, ¿verdad? Nosotros estamos acá, la gran mayoría, en Temuco, ¿verdad? Temuco fue en algún momento la ciudad más evangelizada de Sudamérica, ya años 60, años 70, incluso un poquito de los años 80. Pero hoy podemos decir que es la ciudad con más descarriados de Sudamérica, porque usted a quien le predique, no, si yo iba a la iglesia, no, pastor, usted no sabe cómo yo predicaba. Ah, no, yo dirigía, el Señor me usaba en la dirección, hermano. Y ahora, no, es que, no, estoy lejos, no, es que pasó esto. ¿Se da cuenta? Entonces, que el Señor nos ayude, ¿no es cierto?, para que también podamos disfrutar esta gracia divina, ¿no es cierto?, de la justificación. Ahora, también esto es importante, mire, yo toco hartos temas porque creo que esto también es formación. La justificación, que usted sea declarado justo, no le da chip libre para pecar, porque hay otros hay una corriente teológica que dice, ah, no, como Dios perdonó tus pecados pasados, y Él es omnisciente, tus pecados presentes y tus pecados futuros, peca nomás, sigue pecando. No, 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 ¿verdad? Cuando nosotros pecamos deliberadamente, el libro de Hebreos lo señala claramente, pecamos, pisoteamos la sangre de Cristo. No valoramos la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Ahora, Juan lo dice, el que dice que no ha pecado, ¿no es cierto?, es mentiroso, porque pecamos, pero ya no somos esclavos del pecado. Y cuando pecamos, hermanos, tiene que dolernos, ¿verdad? Porque estamos ofendiendo a nuestro Dios, a nuestro Señor, ¿ya? Entonces, que el Señor nos ayude, ¿no es cierto?, para que esta justificación no sea un aprovechamiento, ¿no es cierto?, de ese libertinaje, porque también Pablo lo dice, sí, ustedes fueron llamados a libertad,
no a libertinaje, ya que es distinta. La palabra libertad, somos esclavos libres del pecado, de la maldad, pero no nos hace libre para pecar, sino que también nos volvemos, como dice, ¿no es cierto?, Doulos, ¿no es cierto?, ese esclavo por amor, ¿ya? Ese esclavo que pudo haber sido libre, pero no, somos esclavos de Cristo porque le amamos, ¿ya? Otra palabrita, ¿no es cierto?, dentro de las palabras que usa, estamos empezando también con personajes, ¿no es cierto?, del Antiguo Testamento. Abraham nos lleva, ¿no es cierto?, al patriarca, al primer padre, ¿no es cierto?, de la nación, del pueblo de Dios, ¿verdad?, que es Israel. Recuerde que en este momento hay un paréntesis escatológico. Ya hoy, ¿no es cierto?, desde la venida del Espíritu Santo, ¿verdad?, hasta que Cristo venga, hay un trato de Dios con la iglesia. Pero Dios no se ha olvidado de Israel. ¿Ya? Israel está ahí como en pausa, ¿verdad? Pero cuando la iglesia sea llevada, ¿no es cierto?, al cielo, ¿no es cierto?, el Espíritu Santo va a cambiar su obra, ya no va a obrar en la iglesia, va a obrar en el pueblo de Dios, en Israel. Es la gran tribulación. Y hermanos, todo lo que está aconteciendo a nuestro alrededor son luces de alerta que nos están diciendo, prepárate, Cristo viene, prepárate, Cristo viene, ¿ya? Entonces que el Señor nos ayude. Y después nos lleva a Adán. Es decir, primero a Abraham, el patriarca, ¿no es cierto?, que nos lleva hasta, ¿no es cierto?, este pueblo de Dios que tenía que ser luz y no cumplió, ¿verdad? Y por eso tiene que venir el Señor Jesucristo, porque no pudo hacerlo, ¿no es cierto?, este pueblo que Dios había escogido para llevar este evangelio a todas las naciones. Después nos lleva a Adán y Eva, que son los representantes de toda la humanidad. Por eso también, ¿no es cierto?, Pablo habla del primer Adán. El primer Adán era el Adán del huerto del Edén, que fue creado, hermanos, en un estado de inocencia. ¿Ya? Es decir, él fue creado perfecto, sin pecado. Recuerden que el pecado trajo la muerte, el pecado trajo la enfermedad, el pecado trajo, ¿no es cierto?, amado, la rebelión. Entonces, cuando Dios crea al primer Adán, lo hace perfecto junto a Eva, una ayuda idónea, ¿verdad? Pero cuando ellos fallan, toda la raza humana falló junto con ellos. Por eso se habla de la transmisión del pecado. ¿Verdad? Que el pecado es por herencia. Cuando David dice, en pecado me concibió mi madre, hay algunos que eso lo han interpretado pésimo y han dicho, no puede, es pecado la relación sexual entre un esposo y una esposa. No, hermanos, la relación sexual dentro del matrimonio es bendecida de parte del Señor, ¿verdad? Por eso, ¿no es cierto?, la Iglesia Católica, los problemas que tiene hoy, ¿por qué? Por haber negado la naturaleza del hombre y de la mujer, que Dios lo hizo ¿para qué? Para llenar la tierra, es decir, el deseo sexual está a menos que se adormezca cuando alguien tiene el don de continencia, pero no todos tienen el don de continencia. Entonces, ¿qué pasa? ¿Verdad? Que este Adán, como representante de la raza humana, al pecar, también hace que todos los que nazcan, ¿no es cierto?, por las generaciones, nacen en pecado. Por eso Jesús fue concebido por el Espíritu Santo, no podía ser concebido por un hombre, porque si era concebido por otro hombre, ¿no es cierto?, iba a nacer, ¿no es cierto?, con esta semilla del pecado, ¿ya? Entonces, la referencia, dice, a Adán, tan frecuente en el judaísmo, es poco utilizada de forma explícita por Pablo. 6 menciones de Adán y 2 de Eva en un contexto de asamblea cultural, pero también mostrando esta enseñanza, es decir, si Adán pecó, bueno, este pecado se ha transmitido por generación, pero también Pablo señala que hay un segundo Adán, y este segundo Adán también representa a la humanidad que crea en él. Y este segundo Adán es Cristo. Entonces, el primer Adán nació en un lugar perfecto, sin pecado, y termina pecando, siendo echado fuera del huerto del Edén. El segundo Adán, cuando viene a esta tierra, que es Cristo mismo, viene a un mundo lleno de pecado, lleno de maldad, lleno de idolatría, lleno de pecados sexuales, ¿verdad? Pero ¿qué hace? Él se guarda, él no cae, él no falla. Y por eso Él puede ser este sumo sacerdote que puede interceder por nosotros, porque siendo hombre no falló, ¿verdad? Pero también es el Cordero, ¿verdad?, sin mancha, que puede ofrecerse una vez y para siempre por el pecado de todos nosotros. Así que tremendo, querido hermano, ¿verdad? Lo que hace, ¿no es cierto?, Dios a través del Espíritu Santo y en este caso, ¿no es cierto?, usando estas figuras allí de la Escritura, ¿ya? Y mire, y aquí tenemos, ¿no es cierto?, un poquito también esta palabra que la usa mucho. Recuerde usted que Primera de Corintios, capítulo 13, habla, ¿no es cierto?, de esta preeminencia, ¿verdad?,
del amor, ya, de la preeminencia del amor. El amor es sufrido, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece, el amor nunca deja de ser, pero ahí está hablando de este amor ágape, ya este amor ágape, ¿no es cierto?, que es un amor divino, ya Dios ama al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo, es decir, ama a los creyentes, sí, pero ama a los pecadores, sí, ¿verdad? Ama a todo el mundo, ¿ya? Y eso es tremendo, hermanos, y eso es maravilloso, ¿ya? Saber, ¿no es cierto?, que su amor nos alcanza, ¿verdad? Le respondamos afirmativamente o no a ese amor, Él nos va a seguir amando. Y aquí aparecen algunas de estas palabritas, ¿no es cierto? El griego dice, dispone de varias palabras para decir amar, ¿ya? El amor filein, o es, de ahí viene la palabra fileo, ¿no es cierto?, o filial, es el amor más utilizado para hablar, ¿no es cierto?, del amor en familia o entre amigos, ¿ya? Ese amor de compañerismo, ¿ya? Ahora, también es importante hacer este alcance, ¿verdad? Cuando se habla también en el Antiguo Testamento, el hebreo también tiene palabras para expresar los diferentes amores, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando David y Jonathan, ¿no es cierto?, dice que David, ¿no es cierto?, amaba a Jonathan ya más que el amor de las mujeres, no está hablando del amor erótico, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque algunos hoy, ¿no es cierto?, especialmente esta corriente LGTB, ¿no es cierto?, señala de que David era homosexual, porque amaba a Jonathan con amor erótico, con amor, ¿no es cierto?, de homosexual. Y no, ahí está hablando de este amor de amigos, ¿verdad? Y por eso Proverbio dice que amigo es más unido a veces que un hermano, ¿ya? Entonces, para que también ahí podamos entender aquellas cosas, ¿verdad?, que de pronto se malinterpretan o las interpretan de una manera tan errada, ¿ya? El amor erótico o erastai, de donde se deriva, ¿no es cierto?, la palabra eros, que se refiere al amor pasión, ¿ya? Este amor, ¿no es cierto?, entre parejas, ¿ya? Este amor que es bendecido cuando es dentro del matrimonio, pero que es pecado de fornicación o de adulterio cuando es fuera del matrimonio, ¿ya? Después está el Storgen o Stergen, indica el afecto cariñoso, ¿verdad?, de familia, ¿ya? Los 70 en su traducción prefirieron unos términos raros hasta entonces, como agapán y agape, por desconfiar del carácter pasional del eros y para marcar el carácter específico del amor religioso, ¿ya? Entonces ellos utilizaron este amor ágape casi siempre en el Antiguo Testamento. Recuerde que la versión de los 70 es la primera traducción del Antiguo Testamento que fue escrito en hebreo, ¿no es cierto?, para traducirlo al griego, que era el idioma, ¿no es cierto?, que estaba presente, y ya el hebreo, ¿no es cierto?, era una lengua muerta que solo los sacerdotes manejaban y el pueblo no lo tenía, no lo entendía, ¿ya? Entonces se usa mucho en el Antiguo Testamento la palabra ágape sobre la palabra eros, ¿no es cierto?, y sobre la palabra también filial, ¿ya? Este vocabulario es común a todos los autores del Nuevo Testamento, ¿ya? Entonces, por eso vamos allí, ¿no es cierto? En la escritura es bueno tener, ¿no es cierto?, ¿verdad?, un diccionario de palabras del Nuevo Testamento para cuando leemos un pasaje, ¿no es cierto?, podamos ir al original y saber de qué tipo de amor está hablando, ¿no es cierto?, en ese pasaje específico, ¿ya? La, eh, el comentario de Pina, a ver, espérenme un poquito. Espérame un poquito, siempre se me olvida el nombre. Bueno, tenemos que el interlineal, pero también, ¿no es cierto?, tenemos las palabras del Nuevo Testamento de Vine, ya el diccionario Vine tiene una traducción muy buena, ¿verdad?, de estas palabras del Nuevo Testamento. Y además dice, pongamos, en el libro de Hechos, capítulo tanto, dice amor, pero este amor es amor filial, o este es el amor eros, o este es el amor ágape, ¿ya? Entonces, ayuda, ¿no es cierto?, para cuando ustedes prediquen, ¿no es cierto?, lo enseñen, ¿no es cierto?, con la profundidad que tiene este griego. Hay una biblioteca virtual, esta biblioteca virtual es Eastworld, ¿ya? Es Eastworld. A ver, espérame, yo la tengo aquí abierta en este momento. Es esta biblioteca, queridos hermanos. Si usted se da cuenta, esta biblioteca es gratuita, ¿ya? Y uno la puede descargar en su celular o también en el computador. Y mire, tiene todo lo que tengo aquí son Biblias, ya todo lo que tengo acá arriba, distintas versiones, distintas traducciones.
Ya, yo leí este pasaje, ¿no es cierto? Y vamos a poner aquí el 15.4. Yo quiero que este 15.4, ¿no es cierto?, lo pueda comparar con todas las versiones que tengo. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Que tiene aquí uno, ¿no es cierto?, que me dice comparar y me pone, ¿no es cierto?, todas las versiones del mismo versículo, ¿verdad? Y ahí van apareciendo hasta algunas en inglés, ¿verdad? En árabe también, ¿verdad? Entonces todo allí, ¿verdad? Un interlinear griego, español también, ¿verdad? Entonces es muy bueno tener una Biblia, ¿no es cierto?, que nosotros podamos utilizar. Y entonces aquí tiene unas 25 o 30 versiones de Biblia, después tiene comentarios, ya que son comentarios también de libros, de capítulos, de versículos, ¿verdad? Y después tenemos diccionarios bíblicos también, ¿ya? Una cantidad de diccionarios bíblicos para buscar palabras, ¿verdad? Allí. Y también, ¿verdad? Para poner notas. Aquí yo tengo y puedo escribir notas, ¿verdad? Hacer mensajes, predicaciones. ¿Ya? Entonces, si usted puede conseguirla, ¿verdad? Si no, yo no me acuerdo cómo lo hicimos con el grupo anterior, el año pasado, me parece que yo la subí al Drive. Usted puede descargarla en el Drive y del Drive la descarga a su computador y ahí tiene que ejecutarla en el computador, ¿verdad? Y la puede instalar, ¿ya? Entonces, si a alguno le interesa, me comenta después, ¿no es cierto?, por el WhatsApp y tratamos de hacer, ¿no es cierto?, que usted pueda tener también esta Biblia digital que es gratuita y que es una gran herramienta, ¿verdad? Porque nos ayuda para todo esto que es la traducción y la correcta interpretación de la escritura. Ya quise compartirles esto, hermano, nos salimos un poquito de, pero era importante también, ¿no es cierto?, poder hacer. ¿Ya? Entonces seguimos entonces con estas palabras, queridos hermanos, ¿ya? Que es un vocabulario también importante para el apóstol, ¿no es cierto?, la palabra amor, ¿ya? Que aparece, ¿no es cierto? Por lo menos se utiliza en la escritura, nosotros conocemos la palabra eros, la palabra filial y la palabra ágape, ¿ya? Aunque los griegos tenían, como le digo, la de estorgen, ¿verdad? La de amor a los dioses, ¿verdad? Entonces, muchas palabras más que hablaban sobre amor, ¿ya? Y bueno, y esta palabra, ¿no es cierto?, es muy connotada y conocida porque él la utiliza mucho, ¿verdad? Recién el pasaje que leíamos, ¿no es cierto?, habla de que él era apóstol y un apóstol abortivo, ¿no es cierto?, porque Cristo ya había resucitado, ya había ascendido, pero le aparece camino a Damasco para poder cumplir uno de estos requisitos que era, ¿no es cierto?, haber visto a Cristo cara a cara. Ahora es sorprendente igual, ¿no es cierto?, en ese encuentro que tiene el apóstol Pablo allí camino a Damasco, cómo inmediatamente le dice, ¿qué quieres que haga, Señor? Sí, hubo una conversión inmediata, ya instantánea, ¿ya? Y eso también es sorprendente, porque hoy, ¿verdad?, vemos, ¿no es cierto?, que mucha gente va a la iglesia, pero mucha gente que va a la iglesia no vive como un cristiano, ¿ya? Entonces no siempre el ir a la iglesia, ¿no es cierto?, significa que la persona sea creyente o sea cristiana. Yo siempre digo esto, yo nací en la iglesia junto, ¿no es cierto?, mi mamá me llevó toda la vida a la iglesia, pero eso no me hacía cristiano. Yo tuve un encuentro con el Señor a los 15 años, ¿verdad? Y ahí recién puedo decir que fui un hijo de Dios realmente, pero hasta antes estaba allí, pero era parte de mi rutina o de mi quehacer. Y lamentablemente también hoy pasa esto, con lo que decíamos hace un momento atrás. La gran mayoría de la gente conoce el Evangelio. Lamentablemente muchos, ¿no es cierto?, se han apartado, se han alejado del camino del Señor. Pero esta palabra apóstol, Pablo la usa, ¿no es cierto?, muchas veces. Pablo es el apóstol por excepción, ya que se le aparece Cristo camino, ¿no es cierto?, a Damasco, fue hecho apóstol incidentalmente, sin haber sido un discípulo directo de Jesús. Y después de haber perseguido a la iglesia, ya recuerde que él tenía en sus manos, ¿no es cierto?, la ropa de Esteban, el primer mártir de la iglesia que muere apiedrado, ¿verdad? Y bueno, también es sorprendente porque Esteban hace una apologética y muestra que Cristo cumple todo el Antiguo Testamento, ¿verdad? Allí, ¿no es cierto? Y cuando lo apedrean, ¿no es cierto?, él termina haciendo una oración por aquellos, diciéndole, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es decir, las palabras de su maestro, ¿verdad?, fueron tomadas para qué? Para poder con todo su corazón, ¿verdad?, ver a Cristo, ¿no es cierto? Los cielos se abrieron, Él murió, pero su alma, su espíritu fueron llevados a la presencia del Señor, ¿ya? Lo que es, dice, igualmente por la caridad de un apostolado en el que trabajando más que todos los demás, es decir, es innegable, ¿no es cierto?, el trabajo del apóstol
Pablo. Vamos ahí a Primera de Corintios, ya 15, que ya lo teníamos abierto, ¿no es cierto? Verso 10. Pero lo que soy, porque Dios fue bondadoso conmigo y esa bondad no ha sido desperdiciada. He trabajado más duro que el resto de los apóstoles, aunque en realidad no he sido yo el que ha trabajado, sino la bondad de Dios que está conmigo. ¿Ya? Entonces se da cuenta que está diciendo y contando exactamente aquello él, ¿no es cierto? Ahora la Reina Valera, más por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, que los apóstoles, pero no yo, sino la gracia de Dios que ha sido conmigo. ¿Ya? Se da cuenta que Pablo tenía, ¿no es cierto?, su mente, su corazón en el cielo, pero también sus pies en la tierra. ¿Ya? Es decir, se pudo mantener siempre en humildad, sabiendo que todo lo que sucedía, todo lo que pasaba a su alrededor, todo lo que sucedía cuando él predicaba el Evangelio no era por él, era por aquel que estaba en él, ¿ya? Estaba rendido a Cristo, ¿verdad? Y esa sumisión a Cristo también le hacía estar, ¿verdad? Llevando la palabra y sabiendo que la gloria, que la honra siempre iban a ser para el Señor. Como escribe también en una de sus cartas, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria, honra, honor, alabanza, ¿verdad? Siempre reconociendo la grandeza del Señor. Se dedicó ante todo a la evangelización de los paganos, de los gentiles, a esos mismos, ¿verdad? Que a los apóstoles de Jerusalén, entre esos estaba Pedro, ¿no es cierto? Santiago y los demás, les costaba salir de ahí, de esas cuatro paredes, podríamos llamarlo así ahora, ¿verdad? De Jerusalén. Hasta que vino la persecución de Pablo, es decir, ya Pablo, antes de ser cristiano, ya estaba ayudando a que el evangelio se extendiera. Cuando tiene este encuentro, él entiende que su llamado es llevar, ¿no es cierto?, esta salvación tan grande, ¿verdad?, a esos hombres y mujeres que no tenían idea, ¿no es cierto?, del evangelio. Y lo es finalmente, dice, por vocación, ¿no es cierto?, por un llamado, como lo indica él mismo, en la cabecera de sus cartas. Soy Pablo, siervo de Cristo Jesús, elegido como apóstol y destinado a proclamar el evangelio de Dios. ¿Ya? Aquí hay tremendas verdades en esto nomás, ¿verdad? Es decir, este Pablo, ¿no es cierto?, que se decía siervo. La palabra siervo, ¿verdad? O esclavo, habían dos palabras para la palabra esclavo. Estaba la palabra doulos y estaba la palabra uperetes. Ya la palabra doulos, ¿no es cierto? Es ese esclavo por amor. Era el esclavo que a los 7 años podía salir libre, ¿verdad? Pero estaba tan bien en la casa de su amo que decidía quedarse allí. Entonces el amo tenía que con una lerna, ¿no es cierto?, hacerle un hoyito en la oreja derecha, si no me equivoco, ¿verdad? Y él era esclavo por amor. Él se quedó para servir a su amo, podía haber sido libre y decide quedarse allí. Entonces, esa palabra es la que usa Pablo para hacerse referencia a sí mismo, la palabra doulos, esclavo por amor. Y la otra palabra, esclavo, era el uperete. Ese era un esclavo que moría siendo esclavo, porque eran los esclavos que iban en estos barcos. ¿Se acuerda usted que aparece en la tele ahí, que están abajo remando, ¿no es cierto? Y arriba está la gente, ¿no es cierto? Y ellos están abajo. Entonces ellos morían allí encadenados. Es decir, la única manera de dejar de ser esclavo era cuando el barco se hundía, ¿verdad? Y ahí morían siendo esclavos. No había posibilidades de libertad. Esas son dos palabras que, ¿no es cierto?, nos hablan de esclavo, ¿verdad?, en el Nuevo Testamento. ¿Ya? Pero aquí estábamos sobre esta palabra apóstol, que hace referencia el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, como siervo primero, esclavo de Cristo Jesús, ¿verdad?, por amor, elegido, ¿ya? Es decir, es Dios quien nos escoge, es Dios quien nos llama con un propósito, querido hermano, con un llamado especial, ya sea de pastor, de evangelista, de apóstol, misionero, le digo yo al apóstol, ¿no es cierto?, de profeta o de maestro, ¿ya? Entonces, que Dios nos ayude para poder descubrir y conocer cuál es el propósito del llamado, ¿verdad? Porque cuando usted conoce, usted va a prepararse y capacitarse para el llamado que Dios tenía para usted, ¿verdad? Y dice, destinado a proclamar el Evangelio de Dios. Todos los hijos de Dios estamos llamados a predicar y proclamar este Evangelio que leíamos al principio, capítulo 15 de Corintios, ¿verdad? Que decía, porque primeramente os he entregado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados
conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que fue visto por Cefas, por los 12, después por 500 hermanos, ¿verdad? Y también por Santiago o Jacobo, y por todos los apóstoles, y después como un abortivo, el último de todos, como nacido, ¿no es cierto?, a destiempo, él fue visto también por el mismo apóstol Pablo. Ya, que el Señor entonces, queridos hermanos, nos ayude, ¿verdad?, para poder llevar este evangelio, estas buenas noticias. Que Cristo, ¿no es cierto?, pudo caminar y llevó nuestros pecados, murió en la cruz del Calvario, fue sepultado, pero resucitó y su tumba está vacía. ¿Cuál es la diferencia de las grandes religiones? Que usted puede ir, ¿no es cierto?, a Buda, y está la tumba de Buda y ahí están los huesos de Buda. Usted puede ir, ¿verdad?, a la Meca y buscar a la tumba de Mahoma y va a encontrar los huesos de Mahoma. Pero en la tumba de Jesús no hay nada porque Él resucitó con poder y gloria. Y eso es innegable, hermanos. Hay evidencias de la resurrección de Cristo. Solo que los apóstoles hayan muerto. ¿Usted cree que alguien iba a morir por una mentira? Si es verdad que ellos robaron el cuerpo de Jesús y lo escondieron, ¿usted iba a dar su vida por esa mentira? Claro que no. Por eso es una evidencia de que Cristo resucitó, porque ellos lo vieron y estuvieron dispuestos a morir, ¿verdad?, como mártires. Casi todos los apóstoles murieron, ¿no es cierto?, como mártires, proclamando que Cristo había resucitado. Entonces, este evangelio es el que usted y yo debemos llevar y proclamar, queridos, a todos los pueblos, a todas las naciones, y a veces salir también, ¿no es cierto?, de nuestro confort, ¿no es cierto? A veces tenemos, ¿no es cierto?, nuestro confort y estamos ahí, pero es importante que nosotros podamos salir de ese confort y podamos llevar, ¿verdad?, allí, ¿verdad?, ante la presencia del Señor. Ahora, esta palabra apóstol tiene varias connotaciones. ¿Por qué? Porque usted, cuando lee la Biblia, cuando lee la Escritura, ¿verdad?, usted se va a dar cuenta de que estos apóstoles, ¿no es cierto?, que vieron a Cristo, no hay más. Es decir, el Señor ascendió, Pablo dice, yo soy el último, soy un abortivo. Pero después usted lee que se escribe en la iglesia y dice, mire, el apóstol que está en tal lugar. Entonces uno dice, bueno, ¿qué pasó si ya no había más apóstoles? Porque es otra connotación de apóstol. Y bueno, esa clase se la voy a grabar ya y se las voy a mandar porque como hoy día vamos a llegar, ¿no es cierto?, hasta acá por este compromiso que yo tengo, ¿verdad? Así que como esta clase se la envían a ustedes el día sábado recién, la otra clase yo se las voy a grabar y se las voy a enviar más rápido, ¿ya? Para que no tengan que esperar hasta el sábado, ¿verdad? Porque se supone que estas clases ustedes las vuelven a revisar, ¿no? Pero como no la vamos a tener, entonces yo se las voy a grabar y se las voy a mandar al grupo de WhatsApp para que ustedes las tengan antes, que serían, ¿no es cierto?, estas palabras que nos quedan, ¿no es cierto?, y estos tipos de apóstol que aparecen en el Nuevo Testamento, ¿ya? Así que, queridos hermanos, no se olvide de escribir su nombre porque si no va a quedar ausente, ¿ya? Y la idea es que todos puedan, ¿no es cierto?, estar allí presentes. No sé si alguien tiene, hermanos, alguna duda o consulta, si no estaríamos llegando hasta acá y estaríamos orando por el día de hoy, debido, ¿no es cierto?, a este compromiso que yo tengo ahora a las 10 de la noche. Por acá. Pastor Eleazar. Sí, sí. No, esta tareita que usted envió, me acordé el otro día. Esto tengo aquí, yo lo saqué, lo archivé aquí, todo. Usted dijo que íbamos a llegar hasta la hoja 40, en la cual iba a ser después la prueba. Sí, sí. Esto, hasta la página, a ese libro, sí, a ese libro. Ya, correcto. Hasta la página 40. ¿Ya? Ya estamos bien entonces. Eso quería estar seguro porque lo estaba estudiando y ahí ya estoy adelantado. Qué bueno. Pero hasta gracias, la página 40 no va. Porque lo demás es para la otra materia, ¿no es cierto? Que ahí ya vamos a entrar de lleno a los libros del Nuevo Testamento, en este caso la Biblia. Ya. Entonces, la próxima semana igual estaríamos cerrando, queridos, la clase, ¿ya? Entonces, para que ustedes vengan preparados, ¿no es cierto?, con sus tareitas y también con el examen. ¿Alguien más, queridos hermanos? ¿Alguna pregunta? Ya, estamos bien entonces. Eso quería estar seguro porque lo estaba estudiando y ahí ya estoy adelantado. ¿Ya? Entonces, para que ustedes vengan preparados, ¿no es cierto?, con sus tareitas y también con el examen. ¿Alguien más, queridos hermanos? ¿Alguna pregunta?
No sé si al hermano Luis se le había abierto nomás el micrófono. Sí, pastor. Buenas tardes, buenas noches, perdón. La Buenas consulta noches. es referente a lo mismo que consultó el pastor, pero el libro de Romanos, usted dijo que por esta oportunidad lo obviamos, ¿cierto? Sí, sí, porque Romanos ustedes lo ven solitos, independientes. Ya, Así que ok. Romano es solamente para que les sirva a ustedes de material ahí, ¿no es cierto? Cuando tengan que hacer un estudio o algo, lo tengan a manito. Pero Romanos no va, porque no nos corresponde a nosotros. ¿Ya? Ya, gracias, pastor. Ya, mis hermanos, entonces oramos al Señor, ¿verdad? Y ponemos nuestra vida delante del Señor. Le voy a pedir ahí al hermano Andrés Terán, si nos puede despedir con este tiempo de oración, por favor. Amén. Oremos, hermanos. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por este instante que tú nos permites, Señor, de poder compartir, escuchar y aprender de tu palabra, Señor. Que todo lo que estemos aprendiendo lo pongamos en práctica, Señor. Seamos hacedores de tu palabra, Señor. Te damos gracias por cada uno de los hermanos que se ha podido conectar, Señor. Te pedimos que bendigas a nuestro pastor en la reunión que tendrá, Señor. Que tú seas, Señor, tomando el control de todo lo que van a hablar, Señor. También te pido por la salud de cada uno de mis hermanos que se ha reunido, Señor. Bendíceles, cuídales, Señor. Dale fuerzas, Padre, para que puedan seguir adelante este año con sus estudios, también en la parte ministerial, también rendir en lo familiar y en lo laboral, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga y espero pasado mañana por lo menos mandarles el videito. ¿Ya? Buenas noches, bendiciones. muy buenas noches. Buenas noches. Muy buenas tardes, queridos hermanos. En esta hora tendremos nuestra parte 2 de la clase 3 de Introducción a las cartas de Pablo o epístolas paulinas. Ya el día de ayer quedamos, ¿no es cierto?, en esta diapositiva, ¿verdad?, con cierto vocabulario, ¿no es cierto?, que utiliza el apóstol en sus cartas. Recordemos que son 13 cartas que estamos seguros que las escribió el apóstol Pablo, ¿verdad?, y que trajeron, ¿no es cierto?, mucha instrucción, enseñanza, doctrina y también teología ya a la iglesia naciente, a la iglesia primitiva. Ya aparte de Pablo ser un extraordinario, ¿no es cierto?, misionero que llevó el evangelio a todo el mundo conocido en ese tiempo, también se encargó de formar líderes y de también, ¿no es cierto?, enseñar a las iglesias a través de estas mismas cartas, ¿verdad?, y de lo que él enseñaba. Vamos a pedirle al Señor, ¿no es cierto?, que en este día también nosotros podamos ser guiados por Él. Señor, gracias por tu amor, por tu fidelidad. Gracias por la vida que pudimos ver del apóstol Pablo, Señor, donde nos impacta el compromiso, Señor, la búsqueda, la intimidad que pudo tener contigo. Pedimos, Señor, que también en este día tú nos hables y nos ministres a través de tu palabra y de lo que estudiaremos, Señor, con respecto a este vocabulario que usa tu siervo, Señor, allí en las cartas, Señor, de él. Por eso, Señor, guíanos, dirígenos y bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, queridos hermanos, el día de ayer, bueno, y esto ya lo habíamos visto, ¿no es cierto?, dentro de la biografía del apóstol Pablo, ¿no es cierto?, que él era también un apóstol del Señor Jesucristo, pero un apóstol abortivo, ¿no es cierto?, ya que él no fue parte del ministerio del Señor Jesucristo, sino que él tiene un encuentro con este Cristo resucitado, ¿verdad?, camino a Damasco, y en ese encuentro inmediatamente él señala y dice, ¿qué quieres que haga, Señor? Usando esta palabra Kyrios, ¿no es cierto?, dando, ¿no es cierto?, el realce y el valor a la persona de Cristo. ¿Ya? Entonces él se sujeta a lo que el Señor le quiera dar y es así como, ¿no es cierto?, busca a Dios por un tiempo y después es llamado también a ser un apóstol. ¿Ya? Entonces Pablo es el apóstol por excepción debido a esto, ¿no es cierto?, ya que él recibe este llamado con el Cristo resucitado, ¿verdad? Y también, ¿no es cierto?, después de haber perseguido a la iglesia, creyendo, ¿no es cierto?, que él estaba haciendo o cumpliendo el plan de Dios a través de esta persecución. Bueno, también allí nos enseña, ¿no es cierto?, que antes de conocer al Señor también motivó, porque recuerde que Jesús le dice a sus discípulos que le esperen, ¿verdad?, allí en Jerusalén hasta que venga el Espíritu Santo. Y de ahí van a recibir poder para ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra.
Ellos se quedaron en Jerusalén, no salieron de allí hasta que vino la persecución de Saulo, ¿verdad? Y esto llevó a que la iglesia comenzara a expandirse. Así que aún antes de su conversión, ya Pablo estaba cumpliendo, ¿no es cierto?, el propósito de que todo el mundo pudiera ser conocido, ¿no es cierto?, o pueda conocer al Señor, ¿verdad? Lo que es igualmente, dice, su apostolado, trabajando más que los demás. Él también señala, ¿no es cierto?, que aún siendo este apóstol abortivo, ¿no es cierto?, él trabajaba mucho más que cualquiera de los otros apóstoles y se dedicó, ¿no es cierto?, con todo su corazón a la evangelización de los paganos o de los gentiles, ¿ya? Entonces, este llamado del Señor es una vocación, ¿verdad?, de parte del apóstol, como lo indica, ¿no es cierto?, en su cabecera o en sus introducciones a sus cartas, donde dice: soy Pablo, siervo de Cristo Jesús, elegido como apóstol y destinado a proclamar el Evangelio de Dios. ¿Ya? Él cumplió a cabalidad esto de proclamar el Evangelio de Dios a todo el mundo conocido, ¿verdad? Norte de África, Asia, ¿verdad? Y también parte de Europa, con este mensaje. Cristo murió por nuestros pecados, se levantó de los muertos, ¿verdad? Y hoy está a la diestra intercediendo por cada uno de nosotros. También elegido como un enviado, como un apóstol, como un mensajero, ¿verdad?, para llevar estas buenas nuevas y estas buenas noticias, para poder también, con todo su corazón, ¿no es cierto?, llevar salvación a esos pueblos y a esas naciones que no tenían conocimiento de la palabra de Dios. Pero también, ¿no es cierto?, proclamar el Evangelio, apóstol de Jesucristo, pero también como un siervo de Cristo. Ya esta palabra siervo es la palabra esclavo. Entonces él, ¿no es cierto?, se refería a sí mismo como un esclavo de Jesucristo. Y en el griego habían dos palabras para la palabra siervo o esclavo. Estaba la palabra uperetes y estaba la palabra doulos. La palabra uperete era para un esclavo que no podía ser libre, sino que él siempre iba a ser esclavo, y eran los que estaban bajo los barcos, ¿no es cierto?, allí, como quizá usted lo ha visto en algunas imágenes o películas, ¿verdad?, donde están estos que remaban, ¿verdad?, y que estaban atados ahí, encadenados ahí. La única manera de ser libres de esa esclavitud era cuando ellos morían. Ya no había otra forma. Ese es uperex. Y la palabra que usaba, ¿no es cierto?, el apóstol Pablo es la palabra, ¿verdad?, doulos, que tiene que ver con un esclavo por amor. Ya usted sabe que para los judíos, ¿verdad?, o los israelitas, era más suave, ¿no es cierto?, este tema de la esclavitud. Ya los otros pueblos, las otras naciones no liberaban a sus pueblos, a sus esclavos, pero sí cada 7 años, ¿no es cierto?, podían los esclavos judíos tener la posibilidad de ser libres. ¿Ya? Entonces ellos, o los esclavos, cuando estaban a gusto con su amo, le decían que no querían dejar la casa, ¿no es cierto?, que querían seguir siendo esclavos, tenían que hacer una marca con una lerna, ¿no es cierto?, en su oreja derecha, ¿verdad?, para mostrar que él ahora era un esclavo por amor, ¿ya? Es decir, estaba tan bien en ese lugar que no quería, ¿no es cierto?, la libertad, prefería quedarse allí sirviendo a su amo, ¿ya? Entonces, este es la calidad de siervo, ¿no es cierto?, que muestra el apóstol Pablo, señalando, ¿verdad?, también esto, de que él era un esclavo por amor, ¿ya? Pero habíamos quedado de que hoy, ¿no es cierto?, íbamos a ver, ¿no es cierto?, algunos empleos distintos de este título. Ya hay 4 constataciones, o podríamos llamarlo así, aristas o perspectivas distintas, que usa el mismo apóstol Pablo para referirse a un apóstol, ¿ya? Los empleos de este título se permiten 4 constataciones. El empleo de la palabra apóstol no se había fijado aún, ¿verdad?, en la época de Pablo, ya, es decir, él se autoproclama como apóstol, ¿verdad?, pero no había una connotación clara ahí en la iglesia primitiva. Ya puede seguir conservando su sentido vulgar de enviado, de delegado, ¿verdad? Y estos apóstoles comprenden un grupo de personas bastante amplio, según lo que señala Primera de Corintios, capítulo 15, verso 7, ¿ya? Entonces allí en Primera de Corintios, capítulo 15, vamos a mirar, ¿no es cierto?, lo que dice la Escritura allí, verso 7, que habla, ¿no es cierto?, de este grupo de apóstoles, ¿verdad?, que están allí en la Escritura, ¿verdad?, de Primera de Corintios,
capítulo 15, verso 7. Dice, y después apareció, ¿verdad?, a Jacobo y después a todos los apóstoles, ¿ya? Y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, ¿ya? Esto señala entonces, queridos hermanos, que había también un equipo, ¿no es cierto?, de apóstoles allí, que no eran, ¿no es cierto?, aquellos que habían estado cara a cara con el Señor Jesucristo, ¿ya? Puede designar también a Apolo o también a Santiago, ¿verdad?, en estos textos, ¿ya? La segunda acepción es que el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, nombra a estos apóstoles que estuvieron con Cristo, ¿verdad?, a los 12, ya una vez cuando transmite lo que ha recibido, ¿verdad?, sus relaciones con los que fueron apóstoles antes que él, ¿verdad?, como él, ¿no es cierto?, trabajó y habló con ellos, incluso, ¿no es cierto?, ahí se presenta ante los apóstoles, están llenas de respeto, de solidaridad, ya haciéndose parte de este grupo también, ¿no es cierto?, de estos 12, pero que también, ¿no es cierto?, llama la atención o reprende si es necesario. Algunos han negado, dice a Pablo, la cualidad de apóstol y por eso él también tiene que defender su ministerio, especialmente en esta iglesia de Corinto. Otros juraban solo por él, es decir, eran seguidores, ¿no es cierto?, solo de la persona del apóstol Pablo. ¿Ya? Si Pablo es el último de todos, como un hijo nacido a destiempo, no tiene que avergonzarse ante los demás, ni sus amigos de él, lleva los rasgos distintivos del apóstol, ¿verdad? Y cuando más agudo es el conflicto, Pablo reivindica la cualidad de apóstol, aunque negándose a sacar ventaja de ello, ¿ya? Entonces él es un apóstol como un abortivo, ¿ya? La tercera acepción es que en la medida en que se constituye progresivamente una teología dentro de la iglesia, el apostolado encuentra en ella también su lugar. Es decir, hay gente que está allí, que ha sido llamada con un propósito apostólico, que es, ¿no es cierto?, ir a un lugar donde no hay iglesia, donde no se ha predicado el evangelio, levantar iglesia, formar líderes y después ir a otro lugar, ¿verdad? Y poder allí ir y también hacer exactamente lo mismo, ¿ya? Entonces, el apostolado encuentra en ella su lugar fundamental. ¿Por qué? Porque son los apóstoles los que van a lugares donde levantan iglesias. Recuerden que la iglesia está naciendo y el apóstol Pablo está llenando la tierra, ¿no es cierto?, o las ciudades con el mensaje del evangelio. Pero también, no solo ellos levantaban la iglesia, sino que ellos tenían que poner el fundamento, la doctrina, la enseñanza, ¿ya? Cuando enumera los ministerios, Pablo pone a los apóstoles en primer lugar y se encuentra también esta clasificación en Efesios capítulo 4. Ya en esta carta los apóstoles están estrechamente asociados a los profetas, han sido establecidos como base del edificio eclesial, ¿verdad? Y como referencias de la presencia de Dios, como aquellos que han recibido la revelación de su misterio. ¿Ya? Es decir, ellos son, ¿no es cierto?, los embajadores, ellos son, ¿no es cierto?, los representantes del mensaje de Cristo en la tierra porque recibieron directamente de Cristo, ¿no es cierto?, las enseñanzas. Por eso mismo ellos pueden poner la base, el fundamento, ¿no es cierto?, a través de lo que recibieron del Señor Jesucristo, ¿ya? Entonces, por eso es tan importante la labor, ¿no es cierto?, de estos apóstoles que escribieron también siendo inspirados por el Espíritu Santo y pusieron, ¿no es cierto?, la base de la iglesia en el primer siglo, ¿ya? Entonces, es fundamental porque ellos levantan iglesias, pero también ellos establecen principios, ¿no es cierto?, para vivir la vida de fe, ¿no es cierto?, con un fundamento sólido en las escrituras, ¿ya? Y a lo largo, dice, de las epístolas se afirma una toma de conciencia última de Pablo, ya él ha recibido también la gracia de ser apóstol a fin de llevar a la fe a todas las naciones. Él se autodenomina, ¿no es cierto?, el apóstol a los gentiles, aquellos que quizás no fueron alcanzados al principio, ¿verdad?, por los apóstoles de Jerusalén o aquellos que estuvieron con Cristo cara a cara. Ya después de la persecución, ellos tuvieron que salir de Jerusalén, llevaron el evangelio, pero no porque haya nacido en sus corazones, como lo hace, ¿no es cierto?, el apóstol Pablo, yendo, ¿no es cierto?, a los lugares más recónditos para poder predicar la palabra del Señor. Siguiendo Romanos 11 y luego 15, las cartas
más tardías designan al apóstol no solo como iniciador, sino también como aquel que lleva el evangelio a su consumación, integrando a la humanidad en el seno del pueblo de Dios. ¿Ya? Entonces, ir por todo el mundo y predicar el evangelio, a pesar de que el apóstol Pablo no estuvo cuando Jesús señala estas palabras, él cumple a cabalidad todo esto, ¿no es cierto?, para la gloria del Señor. Otra palabra, ¿no es cierto?, que utiliza muy bien el apóstol es la palabra bendecir o bendición. Casi todas sus cartas terminan con una bendición. En el griego clásico, eulogein o eulogia, ¿verdad?, significa hablar bien de alguien, ¿no es cierto?, de una iglesia, de una persona, alabar, ¿verdad?, o celebrar. Al traducir con esta palabra el hebreo parak, ¿verdad?, los 70 dieron a esta raíz el sentido de bendecir. Recordemos que en el Antiguo Testamento, ahí en Número, está la bendición sacerdotal. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor alce sobre ti su rostro, que el Señor tenga de ti misericordia, que el Señor te bendiga, ¿no es cierto? Es una bendición sacerdotal que hacía el sacerdote a aquellos que iban al templo, ¿verdad? Y esta bendición, ¿no es cierto?, también la hace el apóstol Pablo, pero desde otra óptica, ¿no es cierto?, no como la bendición sacerdotal, pero él se encarga, ¿no es cierto?, de bendecir a aquellos a quienes él les escribe. Ya la bendición es sentido bíblico, no es un simple deseo de felicidad, sino que haya prosperidad, que haya salud, ¿no es cierto?, en todas las áreas de la vida, así como lo dice, ¿no es cierto?, también ahí, ¿verdad? Juan, ¿verdad? Cuando dice, amado, yo deseo que seas prosperado y que tengas salud, así como prospera tu alma. Esa es una bendición también. Pablo sigue este uso, dice, se refiere a la bendición concedida por Dios a Abraham y a su descendencia. Recuerde usted que el patriarca tenía que bendecir al primogénito, ¿no es cierto?, ahí con una bendición especial, y por eso después, ¿no es cierto?, hay una pelea ahí entre Jacob y Esaú, quien le roba la primogenitura, ¿verdad? Porque Esaú quería la bendición, ¿no es cierto?, de su padre. En oposición, dice también, a la maldición de la ley. Cristo se ha hecho maldición por nosotros para que por medio de él la bendición llegue a los paganos. Es decir, es una bendición extraordinaria porque es la bendición de la vida eterna, es la bendición de la salvación, es la bendición de que él está con nosotros siempre, ¿verdad? Entonces eso es tremendo. Jesús se hace maldito para que usted y yo podamos ser bendecidos, ¿ya? Por su misión de apóstol, Pablo transmite la bendición también de Cristo. Ahora, esta palabra, ¿no es cierto?, también la usa mucho el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, que es la palabra sarkis, ¿no es cierto?, o sark, que es la palabra carne, ¿ya? Entonces siempre habla, ¿no es cierto?, de estos cristianos carnales, ¿verdad?, que muchas veces, ¿no es cierto?, se dejan llevar por los deseos pecaminosos, ¿verdad?, y no viven una vida en santidad y en integridad. El término sark o carne se emplea 91 veces en el corpus paulino o en las cartas de Pablo, y este término es sinónimo a veces de cuerpo, soma, que el cuerpo identifica, ¿no es cierto?, todo el ser de la persona, designa por extensión, dice a toda la persona. Esta acepción se inscribe en la línea de los 70, cuando traducen, ¿no es cierto?, el hebreo basar por sar, y en el Antiguo Testamento, como en Pablo, la carne no es nunca un elemento del cuerpo humano, como un pedazo de carne, sino que es la persona, ¿no es cierto?, completa, ¿no es cierto?, el ser, donde el uso plural podría evocar la carne en oposición a los músculos y a los huesos según la perspectiva helenista, ¿ya? Ahora, otra palabra también interesante es la palabra comunión o solidaridad, coinonía, ¿ya? Cuando nos reunimos decimos vamos a celebrar coinonía para compartir alimentos, ¿verdad? El verbo koinonei, el nombre de acción koinonía y el adjetivo koinonos formados a partir del adjetivo koinos o común, ¿verdad? Es decir, tener algo en común, por eso tenemos comunión, se utilizan ampliamente desde la época clásica para designar toda acción de hacer o de tener algo en común. Tomar parte en él, asociarse con, ¿verdad? El término se encuentra en los 70 y donde aparece la idea de que una participación o no participación en la sabiduría puede modelar por completo una existencia humana. Entonces, amados, queridos hermanos, ¿verdad? Estamos viendo algunas palabras que utiliza, ¿no es cierto?, el apóstol Pablo en sus cartas o en sus epístolas, ¿ya? Otra palabra que utiliza mucho, ¿no es cierto?, es conciencia, sineidesis, ¿no es cierto?, sineidesis, ¿verdad?, que tiene que ver cuando él dice, ¿no es cierto?, que debemos tener una conciencia
pura, una conciencia tranquila, ¿no es cierto? Y eso es tremendo, ¿verdad? Este término es utilizado sobre todo por Pablo, ¿verdad? Que tenemos que tener, ¿no es cierto?, esta pureza de conciencia, ¿verdad? Y que tiene que ver con esto, ¿verdad? La personalidad moral, es decir, cuando tenemos una conciencia tranquila, una conciencia pura, ¿verdad? Es porque estamos cumpliendo la palabra de Dios, sus mandatos, sus preceptos, ¿verdad? Y eso nos permite, ¿no es cierto?, tener, ¿no es cierto?, esta conciencia en paz o en tranquilidad, ¿ya? Como designa también entre los griegos, en Pablo describe una capacidad de discernimiento, ¿ya? Este discernimiento de hacer el bien y también, ¿verdad?, no hacer el mal. Aunque sigue siendo una realidad cercana al nous o a la inteligencia, ¿verdad? La conciencia puede definirse como el conocimiento de lo que es conforme con la voluntad de Dios, ¿ves? Hacer la voluntad de Dios como un imperativo ligado al conocimiento de lo que se ha revelado. Yo conozco la palabra y sé que dice que es malo mentir y no miento porque tengo esta conciencia, ¿verdad?, para poder discernir que esto es malo y ya no lo debo realizar, ¿ya? Entonces la palabra conciencia también aparece muchas veces, esta palabra también, creer, fe, fidelidad, fiel, pisteus, pistis o pistos, ¿verdad? Es fiarse de, dar fe, poner confianza, de donde creer o pistis, confianza, fidelidad, fe, pistos, digno de fe, fiel. Todos estos términos se emplean en el Nuevo Testamento de forma privilegiada para describir la relación que tiene el hombre con Dios, ¿ya? Entonces tenemos dos clases de fe, la fe salvadora, esa fe en la cual nosotros accedemos a este regalo, a este don precioso que es la salvación, pero también hay una fe que debe ser procesada, que debe ser probada como el oro en el crisol, que debe ir creciendo y para crecer, ¿no es cierto?, es necesario a veces pasar por el crisol, por la prueba, por la dificultad, ¿verdad? Porque en la prueba, ¿no es cierto?, es donde sale lo que hay en nuestro corazón. Por eso Dios le dice a su pueblo Israel, te llevaré al desierto, ¿ya? Para probar lo que hay en tu corazón. Y pasa lo mismo con nuestra vida cristiana. También nuestra fe debe ser probada, ¿no es cierto? Esta fe que es salvadora, es una fe sencilla, pero después también hay otra fe que debe ser, ¿no es cierto?, cultivada, que debe crecer en nuestra vida. Y a veces, ¿no es cierto?, los problemas, las enfermedades hacen o forman, ¿no es cierto?, una fe más grande y más fuerte. También él usa mucho, ¿no es cierto?, la palabra Cristo o Mesías, ¿no es cierto? Jesús es el Salvador, Cristo es el que resucitó de los muertos. Estamos hablando de la misma persona, ¿verdad? Jesucristo, por eso se usa la palabra Jesucristo, pero el nombre de Jesús se usa más para el Jesús, ¿no es cierto?, que caminó por nuestras calles, y después Cristo, ¿no es cierto?, para cuando Él ha resucitado, ¿no es cierto?, como el ungido, como el Mesías, como el rey que tenían o esperaba, ¿no es cierto?, su pueblo o su nación, ¿ya? Entonces viene del hebreo Mashiach o Mechía, ¿no es cierto?, ungido, que ha recibido la unción, y se encuentra 379 veces en las cartas de Pablo, ¿ya? Entonces hace un realce. Y hago este comentario, ¿por qué? Porque Pablo, ¿no es cierto?, tiene una relación profunda con Cristo, aún en estas cartas carcelarias que él escribe desde la cárcel, porque muestra, ¿no es cierto?, que él pasó mucho tiempo allí, ¿no es cierto?, buscando de la gracia y de la presencia del Señor, ¿ya? Así que se encuentran 379 veces en la carta de Pablo, ¿verdad? Y 266 en Primera de Tesalonicenses, Gálatas, Primera y Segunda de Corintios, Romanos, Filipenses y Filimón. Pablo no utiliza jamás la transcripción griega Mesías, ¿ya? Porque siempre hace referencia, ¿no es cierto?, a Jesús. Cuando utiliza el título de Cristo no se trata de un simple calificativo, sino de la designación usual de Jesús, ¿ya? El nombre de función se convierte en un nombre propio, la influencia de la liturgia en este paso del sentido de Mesías al del nombre propio, es decir, no dice como que es una característica de Jesús, sino que da que Cristo es, ¿no es cierto?, su nombre, es la persona, es el Mesías, es el ungido, ya como un título al nombre de Jesús y también, ¿no es cierto?, hasta el del Señor Jesucristo, ya así la fórmula Jesucristo, nuestro Señor, en romano, u otras parecidas relacionan la vida terrena y mortal de Jesús con la vida glorificada del Cristo que reina, ¿ya? Así que qué tremendo es también, ¿no es cierto?, poder entender esto. La siguiente palabra, ¿no es cierto?, es la palabra Dios o Teos, ¿no es cierto? Sabemos que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Entonces la palabra griega para designar a Dios es Teos. Ahora, lamentablemente esta palabra, ¿no es cierto?, no solo se usaba para nuestro Dios, sino que para cualquier Dios pagano.
¿Ya? Entonces, por eso algunos, ¿no es cierto? Especialmente hoy hay una corriente, ¿no es cierto?, que es judíos mesiánicos extremos que están volviendo al Antiguo Testamento y que no hablan de Jesús ni de Cristo, sino que hablan, ¿no es cierto?, del Mesías, ¿no es cierto?, o de Jehová. No usan este término porque dicen que era usado para los distintos dioses. Pero nosotros sabemos que, ¿no es cierto?, el propósito de escribirse en griego la escritura era porque era el idioma universal de ese tiempo y para que todos pudieran conocer y entender, fue escrito en este idioma. Entonces, sabemos que en la escritura, ¿no es cierto?, se menciona a Dios 548 veces en las cartas paulinas, hablando del único y verdadero Dios, excepto, dice, cuando se atribuye el título a Jesús. Teos designa al Dios que se reveló a Israel, pero la experiencia cristiana lleva al apóstol a insistir en el título de Padre más que de Dios, ¿verdad? Señor o Kyrios no se utiliza para Dios, el Padre, más que en las citas del Antiguo Testamento. Ya lo hemos comentado, Kyrios, ¿no es cierto? Los emperadores se autoproclamaron Kyrios, dioses, pero también Señor, ¿verdad? Y nadie más podía ser Señor y por eso los cristianos fueron perseguidos y muchos fueron sacrificados por negarse a declarar que el emperador era el Señor o el Kyrios, ¿ya? Qué tremendo. Hoy esta palabra, ¿no es cierto?, ha perdido su connotación y a cualquiera nosotros le decimos Señor. Pero en ese momento, ¿no es cierto?, hay un solo Señor. Jesucristo es el Señor, ¿verdad? Entonces, dice allí, en todos los demás casos, designa a Cristo. Lo que caracteriza a Dios es que no solamente es el Dios de los padres, como en el Antiguo Testamento, el Dios del padre Abraham, de Isaac, sino que también es Dios y Padre del Señor Jesucristo, ¿ya? Y a través de Cristo también Él es nuestro Padre, ¿ya? La fe de Israel veía ante todo a Dios, aquel que lo había hecho salir de Egipto. Para Pablo, Dios es el que resucitó a Jesús de entre los muertos y por la acción de su Espíritu en las cartas pastorales, Dios recibirá también la denominación de Salvador, ¿ya? Entonces la palabra Dios también aparece varias veces allí y aquí también otra vez otra palabrita interesante que es la palabra, ¿verdad?, evangelio o evangelizar de evangelion o evangelisein, ¿no es cierto?, que eus son buenas, ¿verdad?, y evangelio o ángel, ¿verdad?, mensajero, un buen mensaje, ¿verdad?, una buena noticia, ¿verdad? Entonces, evangelisein, literalmente dar una buena noticia, se refiere en sentido profano porque es una palabra que fue utilizada, ¿no es cierto?, dentro de la iglesia, pero también tuvo una connotación, ¿verdad?, profana, es decir, que el mundo la utilizaba en su tiempo y que era cuando se entronaba un emperador, un nuevo emperador. Entonces vienen buenas noticias, va a haber quizás un buen rey, un buen emperador, del nacimiento de un heredero, también se decía a evangelio, buena noticia, porque ha nacido, ¿no es cierto?, un descendiente más de nuestra nación o de nuestra familia, ¿verdad? O también después de venir de una victoria, ¿no es cierto?, en estas batallas o guerras que tenían en ese tiempo los griegos también. En la versión griega del segundo Isaías, su empleo está cerca del sentido profano, aunque adquiere una tonalidad religiosa. El verbo evangelizar aparece 54 veces en el Nuevo Testamento, 25 en Lucas y 21 las utiliza el apóstol Pablo, ¿ya? Entonces, el Evangelio, ¿no es cierto?, evangelizar y Evangelio se encuentra 76 veces en el Nuevo Testamento y 60 veces en las cartas del apóstol Pablo, ¿ya? Entonces, ese era su mensaje, buenas noticias para todos los hombres y todas las mujeres de todo pueblo, de toda lengua, de toda tribu y de toda nación, ¿ya? También la palabra mundo o cosmos, ¿no es cierto? Nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo, ¿verdad? No debemos amar las cosas del mundo, del cosmos, ¿verdad? Significa en el griego profano orden, disposición, es decir, el orden del universo y consiguientemente el mundo es el universo. Ya en los griegos el término designa el universo entero, incluidos los dioses y los hombres. Cuando el judaísmo helenístico utiliza el término cosmos, es para traducir la expresión hebrea, la tierra y los cielos, la creación ordenada hecha por Dios, que no hay que confundir jamás con su criatura, ¿ya? Entonces, por eso también esta palabra, ¿no es cierto?, se utiliza mucho. Por último, la palabra pater o padre, ¿no es cierto?, la proclamación de la paternidad de Dios, ¿verdad?, que como lo hizo el Señor Jesucristo. Padre nuestro que está en los cielos, ¿verdad? Lo que he oído de mi Padre es lo que yo les cuento. Entonces, para los griegos, para los judíos, decir Padre a Dios era una blasfemia, era compararse a Dios, y Jesús, ¿no es cierto?, nos llama a nosotros para que
Oremos, Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces, esta paternidad de Dios también la asume el apóstol Pablo y lo enseña a la iglesia, ¿verdad? Y se arraiga en todo el Nuevo Testamento. Ya expresa de este modo la solicitud de Dios por su pueblo, esta preocupación, ¿verdad? Y Jesús escogió este término también para invitar a la confianza en la providencia divina, dejando vislumbrar el misterio de su relación única de hijo con su Padre. En comparación con Mateo y con Juan, Pablo no designa a Dios como Padre más que en ocasiones reducidas. No hay más que un solo Dios, el Padre, origen y fin de todo nuestro destino. Si la paternidad de Dios expresa que Él es el de origen de todo, connota igualmente el cariño de aquel que es el Padre de las misericordias y el Dios de toda consolación. Y bueno, y la última palabrita, aunque son muchas más las que utiliza el apóstol Pablo, es la palabra paz, del griego eirene, ahí viene también el nombre Irene. ¿Ya? En los 70 y en el Nuevo Testamento se encuentra el saludo paz a vosotros, ¿ya? Esta paz, ¿no es cierto? Esta versión literal del griego es una expresión de la palabra hebrea shalom lechem, ¿no es cierto? Donde ellos expresaban, ¿no es cierto?, todo beneficio para ti, ¿ya? Es decir, aunque hayan problemas, aunque haya enfermedad, la paz del Señor sea contigo, ¿ya? Esto quiere decir que no nos excluye de las pruebas o de las dificultades, pero en medio de las pruebas tenemos una paz que sobrepasa todo entendimiento. Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy, ¿ya? Entonces, después Pablo también añade, ¿no es cierto?, a esta palabra paz, la palabra gracia o charis, regalo, don inmerecido, porque ese regalo es la salvación. Para tener paz con Dios, tengo que ser salvo, ¿ya? Entonces, gracia y paz. Entonces, somos salvos y obtenemos esta paz, ¿no es cierto?, esta reconciliación con nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Sacada, dice probablemente el saludo clásico, chairein, la fórmula estereotipada típicamente cristiana. Gracia y paz a vosotros de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo, ¿no es cierto?, abre la mayor parte de las grandes epístolas paulinas, ¿ya? Entonces, qué tremendo, ¿no es cierto?, que también nosotros podamos bendecirnos a través de la paz, esa paz, ¿no es cierto?, que viene de parte del Señor. Y bueno, también después, ¿no es cierto?, en las cartas a Timoteo añadirá no solamente gracia y paz, sino que gracia, misericordia y paz. Porque también, ¿no es cierto?, gracia tiene que ver, ¿no es cierto?, con este regalo que Dios nos da, pero también la misericordia, esta palabra misericordia viene de corazón y de miseria, ¿verdad? Entonces Dios baja a la miseria humana, ¿no es cierto?, para poder salvarle, y eso es tener misericordia, ¿verdad? Y esto también produce paz en el corazón del mundo, del hombre y de la sociedad, esta sociedad que necesita tanto del Señor. Pues bien, el libro de la sabiduría también describe así el destino final de los justos. Estas están en las manos de Dios. Tus manos están en nuestros tiempos están en tus manos, en realidad eso quería decir, ¿no es cierto?, en las manos de Dios están nuestros tiempos, y está allí también la paz que sobrepasa todo entendimiento. Oramos al Señor y que Él nos pueda bendecir con paz, con gracia y también con misericordia. Señor, gracias, te adoramos, te bendecimos y te glorificamos. Eres bueno y para siempre es tu misericordia. Que esa gracia, que esa paz que viene de ti pueda venir sobre nuestras vidas. Gracias por la vida del apóstol Pablo, Señor, que nos ha enseñado tanto a través de su biografía, y pronto también estaremos viendo, Señor, la enseñanza que él entrega en sus cartas. Gracias por estas palabras, Dios mío, que podemos ir al griego y comprender un poco mejor. Bendice la vida de tus hijos e hijas, siervos y siervas, que verán esta clase, Señor, y llénanos de tu gracia y de tu bendición. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Próximo lunes cerramos entonces con este módulo, Introducción a las Cartas Paulinas o Epístolas de Pablo, ¿verdad? Teniendo nuestro examen y también haciendo un resumen de todo lo que hemos visto hasta acá. Un abrazo, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes.